tenido que lidiar muchos años con comentarios malintencionados Todos, Paco. sí, mucha gente a raíz de mi lesión en el clásico y que tuve que dejar la cancha. Entonces, en realidad, lo que pasó con Jefferson no ha sido peor de lo que yo ya he vivido. Mi padre muere un miércoles, jueves lo velamos y viernes lo enterramos. Yo trabajé esa mañana, jueves y viernes, yo fui. O sea, tú tenías que estar con el ánimo al tope cuando lo tenías por el Estaba suelo. muerto. Por el suelo. Claro, el jueves lo estábamos velando, yo tenía que estar ahí, y el viernes lo teníamos que enterrar a la 1 de la tarde y yo estaba haciendo reír a la gente. Atentaste contra ti. Bueno, tú sabes que en nuestra doctrina uno peca de pensamiento, palabra, Obra y y omisión. omisión. Entonces, desde esa mirada cristiana, sí. Sí, porque lo consentí. Lo pensé, lo consentí en mi corazón y solo que no fui capaz de poder elaborar el plan. Hola amigos de Fuera del Sistema, ¿cómo están? Hoy un invitado especial. Yo creo que será un invitado de candela, como les digo en algún momento. Al invitado lo conozco de hace mucho tiempo. Bastante tiempo que lo conozco, así que sin más preámbulos, le dicen que es showman hoy en día. Paco Bazán. Percy Olivares. ¿Cómo estás, Paquito? Bien, Percy, qué honor de que el sistema o estar fuera del sistema nos junte nuevamente. Eso, qué bueno. Bonito. Qué La última bueno. vez que nos vimos, no tengo memoria de aquella vez, pero sí tengo una memoria puntual contigo como compañero. ¿Te acuerdas? Jugamos juntos en el 2001 en la U. ¿2001 fue? Sí, 2001 fue. 2001. Con Teddy Cardama. No me acuerdo de dónde venías. ¿Tú venías de Europa? De Europa. Ya llegaba, claro, ¿De ya Grecia? había terminado de ¿Puede ser? Grecia. Grecia. Terminé en Grecia. Yo me acuerdo muchísimo que ustedes tenían un grupito. Eras tú, creo Éramos, que estaba Orejuela, estaba, Torres, claro, ¿no? era un grupito ahí de... Era un grupiño ahí medio... Picantón, Ajá. picantón. Estábamos, era Carlitos Orejuela, el Cubito Torres, El Cubito Torres le dices a a Miguel Torres. a Miguelito. A Miguelito Miguelito Torres, claro. ¿Quién más había No sé ahí? si era Manuel Barreto. Barreto. Manuel Barreto. Exacto. Sí, Sí, claro. sí, Claro, sí, la sí. gente, y mira cómo pasó el tiempo. 2001. Marcelo Jaime. Marcelo Jaime. ¿Te acuerdas, Marcelo? Ay, qué buena, Ay. Marcelo Jaime, sí. Pero fue una buena época, porque tú, claro, eras el experimentado que venía a Ya una llegaba. U con Yo había dificultad. terminado de jugar ya. Era una U con prácticamente. difícil. Una U Sí. difícil. Paco, en ese tiempo que nosotros nos juntamos, en ese tiempo, hablo de aquella época, ¿fue el tiempo que estuvimos con Cardama? Sí. Fue con Teddy Cardama. Con Teddy Cardama. Efectivamente, sí. Los arqueros eran tú Estábamos Óscar Ibáñez. y, ¿cómo le decían? Al grandote, hombre. El tercero era... Ay, no me No, pero no acuerdo. estuvo chiquito. En el 2001 éramos Óscar No, Ibáñez. hombre. Estuve yo y era, no me acuerdo si Carballo, que era medio No, como no, que no, juvenil, ¿no? No. No, había un muchacho ahí. Quirós. Quirós era. Harold Quirós. Claro, que le decían, tenía Que una chapita ahí. era nacido en Chimbote, sí. Creo que sí. Sí. Creo que sí. Claro. Y no puedo olvidarme de una copa Merconorte. Fue el preámbulo a la Sudamericana. Cuéntalo. Que fuimos allá, que jugamos contra Emelec allá en Ecuador. Yo me acuerdo, mira, yo tengo, bueno, como comprenderá, yo me olvido un poco las cosas. Han pasado muchos años de eso. Muchos 23 años, años. imagínate. Pero yo me acuerdo de conversaciones con ustedes en la concentración, a oscuras, porque ya ves que Ecuador es medio así, con Sí. mucha planta, conversando con ustedes, pero matándome de risa con ustedes, obviamente ustedes en lo suyo, y ustedes haciéndome participar de ustedes, de su grupo de ustedes, ¿no? Entonces, yo recuerdo con mucho cariño todos esos momentos. Yo no sé si tú te recuerdas de eso con los chicos. No, yo no puedo olvidarlo, sinceramente. O sea, imagínate, Percio Olivares. Percio Olivares es un nombre mayor, ¿no? Me Es un tenían, me nombre tenían. mayúsculo, es un nombre importante. Tú venías de jugar Champions League. Sí, varias Claro. cosas, ¿no? Champions League. No sé si era del PAOK o De del, los dos. o del Panathinaikos. Pau Panathinaikos. Claro, no me Eran- acuerdo de dónde venías, pero era Percio Olivares. Y para nosotros que yo tenía 20 años en ese entonces, 20, 19, 20 años. Y los que has mencionado son menores que yo. Entonces tenían 17, 18. Me sentiste en aquel momento, porque voy a aprovechar que me estás haciendo recordar todo eso. Me sentiste en aquel momento, y di la verdad, me sentiste en aquel momento un tipo con la cabeza fuera del lugar, porque podía pasar, o sea, eso puede pasar, o sea, fuera del lugar, pensando que por el hecho de haber jugado Champions League, haber jugado en algún equipo tal como esos que jugué, me creía algo más de lo que... No, cero.
¿Me sentiste así No, en algún jamás. momento? No, Porque puede pasar eso, no, 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 no. ¿no? Creo que siempre has sido un personaje especial porque has estado en tu propia búsqueda. Ujú. Creo que tú tienes muchas preguntas y muchas respuestas contigo mismo Eso, y siempre has vivido un poco en tu burbuja, en mi quizás, burbuja. así te veía, Ajá. pero todo, no, un amor. No O sea, sentiste. no olvídate. ¿Sí? Sinceramente, claro, pongo A mí sagrado. me Hablábamos da de, gusto. a ver, hablamos, o sea, Percio Olivares es en su posición, con diferencia de los últimos 30 años o 40 años, de los tres más importantes. Puede ser, O sea, si nombramos en esa posición, claro. es Vargas y tú y Vargas. Claro, el Para lateral izquierdo. mí, Lateral izquierdo. por el lado izquierdo, Claro. y de esos últimos De 30 los años, últimos años, pues, ¿no? los más importantes han Que no sido... han sido años tampoco muy eh, relevantes porque no hemos entonces, logrado tú ya cosas. venías con todo eso atrás, tú venías con el proceso del 98 encima de haber quedado a un paso del Mundial, venías con haber jugado en todos lados, ya habías Ujú. hecho Tenerife, Ya Nuremberg, había terminado. Argentina, Grecia, España, o sea, Sí. venías con todo eso encima y no, al contrario, creo que asumías el rol de soy el experimentado y tengo que dejar algo. Y tu comportamiento y tu amor por la U fue increíble, la verdad. Y Sí. la gente te quiso mucho. O Mucho, sea, mucho, mucho, mucho. mucho, Es algo que la gente mucho no sabe, ¿ah? mucho. Yo le he O sea, dicho en algún momento, pero no mucho. me han hecho caso cuando les No, digo no, no. eso. La gente, y además era verte un espectáculo, ¿no? O sea, Eh, la verdad. Y en Gracias, esa U, Paquito. además, tú te acomodaste a jugar en otras posiciones, porque de acuerdo que cuando te hacía línea de tres, Claro. jugabas como stopper, De back de central. back De back central. central. Si me O sea, ponía de en back central. Ecuador, esa copa y otros partidos, o sea, no solamente por izquierda, sino que también te acomodaste de back Es central. cierto. Es cierto. Y eso, y sinceramente, mira, tú tenías cuántos años en ese entonces, en el 2001, ¿tendrías? 32, más o O sea, menos. bueno, 32. bastante joven, ¿no? Joven. Porque hoy, la verdad que algunos alargan más la carrera, pero sinceramente, algo que a mí me llamó la atención y que si voy al pasado y lo veo ahora, es que además nunca una actitud soberbia, Eso. nunca una actitud malcriada, nunca una actitud sobrante ni despectiva. Teddy Cardama es un técnico que tendrá tu edad, que Un poco mayor. un 2 técnico años más. joven, y entonces tú venías de ser dirigido por entrenadores que tienen escuela europea, que tienen mucha prensa, tal, de jugar Champions League, selección peruana, una trayectoria larguísima y nunca una mala cara con el técnico cuando tuvo una decisión que no fue No, la que te gustó. no me pasó La verdad alguna que vez. nunca tiraste para atrás. O No. sea, el recuerdo que tengo tuyo es el mejor. O sea, Gracias. créeme que es un recuerdo de amor, de admiración Gracias, y de Paquito. respeto. No Gracias, estaría Paquito. aquí, créeme. Ya vamos a O hablar sea, no estaría de... aquí si no fuese así. ¿Te sientes hoy en día más en la televisión que lo que te sentiste como futbolista? ¿O cada rol tuvo su momento Mira, o su pasa, lugar? de acuerdo. A ver, pasa que uno, y creo que tú lo experimentas, uno nunca deja de ser futbolista, Jamás. jamás. Y uno nunca deja de sentirse futbolista porque fue lo que aprendí a hacer desde los 10 años y fue lo que hice hasta los 31. Y yo conocí Entonces, esa carrera. entonces han sido por lo menos 20 años de mi vida de sueños, de metas, de ilusiones, de caídas, de algunos éxitos, de más Como la fracasos, de todos, como ¿ah? la de Como la todos. de O todos. sea, he literal remado y pujado por una carrera que se agotó, se acabó por decisión en el 2010. ¿Cuándo comenzaste? Si contamos el año 98 O con sea, Piazza no, como tercer dime arquero, cuántos años. uf, han sido 14 años de Bueno, fútbol profesional, 14 años de fútbol profesional. que son los mismos que tengo en televisión. Entonces diríamos que Yo no lo estamos compararía, en... te digo sinceramente. ¿Ah? No lo compararía. Yo tampoco. Porque cada Porque cosa tiene pasa lo suyo. que, claro, llega un momento que en estos 14 años de hacer TV y de hacer contenidos de entretenimiento, obviamente hay espacios en donde no es que te dejas de sentir futbolista, pero es como que te olvidas que jugaste fútbol. Porque durante 14 años yo gané un nuevo público. Los futbolistas tenemos una burbuja, tenemos un público futbolero. Si juegas en la U, los hinchas de la U te van a seguir. Si juegas en Alianza, los de Alianza. Juegas en Cristal, los de Cristal y así. Si juegas en la selección y eres Percio Olivares, te quiere más gente. Mm. Pero, es como que un lugar de la sociedad. Pero Ahí, ahí pero, marcas una diferencia entre pero el la fútbol televisión es y... masiva Claro. y tienes más alcance. Y obvio, si has participado de lugares tan grandes como trabajar 4 años con Gisela, heredas también de manera gratuita la gente que la sigue, que la quiere durante tantos años. Entonces, claro, lo que pasó conmigo fue que durante 14 años no hablé de mi carrera. Durante 14 años hice entretenimiento y me conquistó o conquisté a una nueva familia, un nuevo público,
a muchas señoras que nunca supieron que yo jugué. Lo que está pasando ahora, que es curioso, es que 14 años después, por situaciones de vida, me están recordando compañeros de profesión que fueron más o menos simultáneos conmigo, que Sí. jugué fútbol. O sea, para que se entienda, es como que nunca te dejas de sentir futbolista y nunca renunciaría a lo que fui o a lo que soy. ¿Con qué vibración te quedas? ¿Con la del futbolista? Mira, me quedo con ¿Con la ambas. adrenalina del futbolista o la adrenalina Me del...? quedo con las dos. Me quedo con, me quedo con todo el ¿Cuál es aprendizaje. más intensa? Es la La pregunta para... televisión. Yo hoy me siento, ¿Ah, sí, sí? sí, yo siento que he disfrutado más y que estoy más cómodo, que nado mejor en esta laguna. ¿Ah, sí? Sí, 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 con diferencia. ¿Por qué? Porque en esta laguna soy yo solo. Y en la otra dependías de un sistema, No lo había visto así, claro, créeme. dependes de otras decisiones, dependes. En pantalla estoy yo solo. Pero eso de cara a una comodidad. Es decir, Claro. a querer sentirte mejor tú. De acuerdo, yo me siento mejor. Claro. Porque, claro, si bien hay una, digamos, una escala de gerentes en donde tienen contigo comunicación, pero en pantalla y en los espacios de comunicación que tengo, yo tengo libertad Y absoluta. en esa Y comparación, en ¿te el sientes? fútbol no, en el fútbol tú dependes, mira, Paolo, dependes dependes de una jerarquía que está por encima tuyo. Entonces, en ese espacio yo me siento, digamos que vibro mejor, Más eh, libre también te sientes más acá. libre y vibro mejor en este show business. El fútbol me regaló todas las herramientas que han permitido que yo me mantenga 14 años en televisión. ¿Te sientes más querido en uno o en el otro? ¿En el fútbol o en la televisión? Yo creo que las señoras me quieren más ¿Sí, que no? los hinchas, Bueno, sí. a Paco, aparte Sí, estamos yo creo hablando de que un tema sí. ya también, Yo ¿no? creo que De personalidad y hay gente enamorada de ti, la sí, gente, bueno, la sí, verdad. yo Pero siento bueno, que eso sí, es me quieren parte. más, pero Pero sientes, ¿tú qué sientes? No es qué ves, ¿qué sientes? yo siento Que hoy en día, que hoy en día me quieren más claro. Bueno, por el personaje exacto. televisivo que por el arquero. Hoy te veo y cuando comenzaste, yo no te reconocía. Yo sí, sí, es Paco, porque yo sé lo que eres tú, o sea, sé cómo eres. Entonces, eres un tipo espiritual, eres un tipo mil veces para mí, mil veces más de lo que la gente ve. Estoy exagerando de repente con lo que digo, pero eres mucho más de lo que la gente ve. Entonces, ahí es donde yo siempre me preguntaba, yo decía, ¿Paco se va a quedar así? Y claro, hay que entender la televisión para entender por qué es que quieres estar así. Porque, ojo, Paco, también tienes que asumir la responsabilidad de que al meterte a todo esto, y eso es lo que pasa, que no comparto, pero es lo que está pasando, cuando te metes a un camino, hay que asumir un De montón de cosas. O acuerdo, sea, tú no puedes comer totalmente. arroz sin semillas. O No se sea, puede. ya llega un momento en que te mezclas con todo y tienes que asumir también lo que pasa. Es decir, Cosas que ya te como, pasaron. sí, 100%. La carne viene con hueso, Exacto. pero también hay que aprender a disfrutar del hueso, porque se puede hacer un buen caldo con el hueso. ¿O no? Y en Está bien, ese, pero igual siempre hueso. no, siempre hay hueso. Pero en mi caso, nunca me he quejado. Yo la tengo clarísima. Sé perfectamente que el hecho de ser un personaje público que tiene una pantalla, que tiene pues miles de lugares a donde puedo llegar, tiene también algunas otras consecuencias que a lo mejor no son tan agradables para algunos, pero que yo las disfruto, porque no me pongo en plan de víctima. Yo sé perfectamente que estamos sujetos a la crítica, que estamos sujetos a la invasión de nuestra vida privada, que estamos sujetos a muchas situaciones que vienen con la profesión, pero es tan bonito, es tan lindo todo lo otro Compensa. que compensa. Paco, O yo sea, te vi, compensa, te lo prometo, porque te soy honesto. Y en mi caso, está bueno, como te digo, yo recibo mucho afecto de la gente en la calle está bueno. y jamás, por ejemplo, van a encontrar en mí una posibilidad de no, una foto no, esto no. Yo te vi en algún momento en una entrevista, y no estoy hablando de la entrevista que de repente puedes estar pensando tú, te vi en una entrevista en un canal de televisión, para ser más explícito. Y te vi incómodo, conociéndote en algún momento, no fue entrevista, ¿no? O sea, estabas con Eric. En algún momento de la entrevista te he visto en situaciones incómodas cuando jugábamos y te veía tu carita y cómo te ponías y tal. Y en una de esas te vi y dije, pucha, que lo han hecho sentir incómodo. Entonces, esa parte, no, ni mires esa chuleta porque yo no la leo. Sí, Así sí, que sí. tranquilo. O sea, te estoy preguntando cosas porque me acuerdo que te vi y eso como que
a mí me sensibilizó, porque no hubiese querido estar en ese momento. Sí. Pasa que también, a ver, pasa que es difícil que compañeros tuyos, que han sido compañeros Yo estoy hablando tuyos, del otro programa, ¿no? Del de Magali. ¿tú hablas de? Ahí fue donde te vi. Yo no he Ah, visto para nada esa entrevista, lo oh, que tú ya, me estás ya. diciendo. Pero tendría que haber sido una ¿Estabas con situación. Eric? Sí, oh, ya. Y en un momento de la Pero tendría que haber entrevista, sido un momento de la entrevista que sí, yo que no te estaban me. dando y estaban hablando. Pero a veces, ¿cómo es, no? El cuerpo se puede expresar de una manera que no ocurre. Porque yo, en esa entrevista, particularmente me sentí muy cómodo, me sentí En algún momento de la entrevista, no. divertido. Porque yo le tengo mucho aprecio a Magali. Con Magali No tiene ocurre, nada que ver con el claro, con aprecio. Magali ocurre una química televisiva fantástica. Creo que nunca he juzgado lo que ella ha hecho. No, nunca he creído tampoco que ella sea la mala de la Yo película. tampoco, ¿ah? O O sea, sea, a yo creo pesar de todo lo que que puede haber dicho de hay ella, hay mm, roles que nos tocan asumir en la sociedad y dentro del show business, y ella es la que le pone play a nuestra basura, ujú. ¿no? Entonces, somos nosotros los que decidimos fallar, somos nosotros los que decidimos hacer una vida este, expuesta, y hay espacios en todos los países en donde simplemente le ponen play. Es probable que en algún momento pueda no me sentido tan bien porque pasa que, Pero, o en duda porque Paco, es escúchame, normal. pasa que me está pasando algo muy curioso y, y te voy a ser muy honesto, ¿ya? Como tienes que ser y como lo Sí. creo que eres. Yo siempre pensé que había sido un buen arquero. Te ¿Ya? prometo, ¿ah? Hablemos de eso. Yo siempre pensé, Ujú. o sea, cuando hacía el repaso mental, la reflexión, el brief, ¿no? Eh, En ese de, momento, dices en tú. mi vida. O Ah, ok, sea, ¿ya? del 2000, toda mi vida, desde que debuté en la Ah, cuando hacías profesional, una que retrospectiva fue, de claro, en el tu... 99 que debuté con el Juan Aurich, Ujú. al 2009 que fue mi último partido con la U, Sí, pero dime eh, eso. Tú pensaste que había sido un buen arquero. ¿Qué me quieres decir yo con eso? sinceramente pensé que ¿Qué había me sido quieres un buen decir con eso? arquero. Porque, a ver, estuve en la U. Ujú. Si bien no alcancé mi meta de haberme convertido, pues, o sea, hubiese querido tener una carrera como la de Oscar Ibáñez, como la de, sin compararme, pero me refiero al nivel de cantidad de partidos, o sea, todos soñamos eso, todos soñamos con ser figura y ser importante, determinante, además en el equipo que eres hincha. Entonces, si bien no Yo logré hubiese querido ser, ser Maldini también, ¿ah? Yo hubiese claro, querido ser ¿me Maldini entiendes? y no por Todos, eso claro, considero que mi carrera no ha sido buena. de Pero acuerdo. bueno, O sea, si bien no alcancé esa continuidad de partidos exitosos en la U, pero bueno, pero me permití jugar en la U, jugar en España, en segunda pero división. explícame O por sea, qué jugué, o sea, dices eso. estuve en Chipre, en fin. O sea, tuve una carrera en equipos del interior, No, pues tú en Sullana, en comenzaste, Cienciana. Fui importante, fui muy importante. Entonces, siempre pensé que había sido un arquero no eso, importante, no de élite. O siempre sea, pensé. sí. ¿Qué quieres decir con eso? Porque ya a esta altura me estoy convenciendo que no fue así. Porque compañeros de profesión, entre broma o verdad, me hacen saber de que fui, pues, literal, Bueno, déjame, una mazamorra. Entonces, déjame atropellarte en eso. Y atropellarte te digo porque ni siquiera voy a intervenir. Porque de alguna forma al decir eso tú estás diciendo de otras personas que no hicimos cosas como las que la gente quisiera, que tampoco hicimos. El éxito no se mide de esa forma. Por lo menos yo lo entendí hace mucho tiempo, Paco. O sea, pero, yo no puedo entender el éxito como que como yo no hice lo que tú quisiste que yo haga, claro. entonces yo no soy exitoso. No, no, Ay, perdóname que de acuerdo, te termino, entiendo. termino. Yo en mi vida quise lograr cosas, no las logré y mucha gente decía yo tenía que haber logrado más cosas, pero créeme, Paco, yo fui feliz y para mí la base del éxito tiene que ver con eso. Yo fui feliz intentándolo y no me interesa absolutamente nadie más. A mí me pueden venir a decir tú, que lo han hecho tantas veces como a ti. Tenías que haber jugado acá, tenías que haber jugado qué sé yo. Y todo eso, válido, porque estoy expuesto a eso. Ahora, a mí jamás me van a quitar de la cabeza que lo que yo hice fue exitoso. A mí me han gritado fracasado 500.000 veces en el estadio, pues, Paco. Claro. Y me ha dolido, por supuesto que me ha dolido. Pero después vuelvo a mi normalidad y para mí el éxito, ¿sabes quién es exitoso? Aquel frustrado que piensa que tenía que haber llegado a 5 y llegó a 3. Y que como llegó a 3, entonces no fue exitoso. No.
Yo no soy una persona frustrada, yo soy una Claro, persona totalmente realizada que fue feliz con lo poco que hizo. Poco o mucho, para algunos pocos, para otros mucho, con lo poco que hizo, fue feliz. Ahí está mi éxito. Y yo creo que lo que tú estás diciendo está un tanto, ojalá que lo puedas entender, y no estoy hablando de grandes logros, Paco. Tú llegaste hasta donde llegaste y lo hiciste. claro, pero a ver, pero vamos a ponernos en contexto. O sea, el éxito se mide desde tus propias metas y tu propio sentido del éxito. Yo obviamente siento que soy un hombre exitoso porque ningún logro material es para mí el estándar del éxito. Para mí el éxito tiene que ver con espacios más espirituales, más de persona, Ujú. más ¿Y entonces por qué te no, quitaron no, eso? lo que te digo, O sea, porque, eso porque lo tengo vienen y te claro, pero dicen, ¿te lo quitaron? cuando hablamos de un estándar de clasificar, o sea, cuando tenemos que clasificar entre bueno o malo, entonces yo te decía, yo siempre, la verdad, sinceramente, yo pensaba que había sido un arquero, bueno, óptimo, que respondió cuando tuvo que responder y que quizás no terminé por alcanzar metas que yo me propuse. Sin embargo, claro, cuando te hacen, cuando te hacen, no sentir, pero cuando tanto repiten que fuiste pues Quítate eso, un Paco. culo como arquero, Quítate entonces, por eso, una Paco. palabra, pero entonces ahí hay momentos en donde entras en conflicto. Quizás lo que has visto es dentro del show, porque yo todo lo hago show, o yo todo lo No, tú llevo estás hablando ahorita, al Paco, y humor, ahí no lo estamos llevas, no, pero no, puedo estar un poco incómodo, ¿no? no, es que ahí no estamos en contexto cuando me estás diciendo que tú estás hablando de ahorita y yo no estoy hablando de ahorita, yo estoy hablando de Tú, Paco cara, el ser humano, yo estoy hablando de Paco al que conocí, al que conozco ahora. no, pero eso no ha cambiado, eso sigue siendo igual. Claro, pero cuando dice, lo que pasa es que le estás dando crédito a algo que no Claro. es, Paco. O No, sea, porque no a lo que puede voy. venir No, alguien. porque tú has preguntado por un momento puntual de una entrevista puntual en donde pudiste sentir que estuve incómodo. Creo que más que incómodo era, entré en conflicto. Era como decir, miércoles, ¿tan malo fui? ¿Sinceramente fui tan mal Paco, arquero? O sea, creo que fue ese momento. Ahora, realmente, ¿qué es lo que yo siento, Percy? Yo siento honestamente, ¿qué es lo que yo siento? Yo siento que he sido un ganador y que soy un ganador de la vida. Porque, primero, eh, permití que Dios entre en mi corazón. Segundo, como Pablo me caí del caballo, le vi la cara al Señor y me entregué al Señor y permití que Él me rescate y le dije, sí quiero. No me negué a su rescate, no me negué a su a su voluntad, ayuda. a Ujú. su ayuda. Y desde entonces siento que el hombre que fui, o el hombre que todos hemos sido hasta que ocurre esa intervención divina, este, vive en una coexistencia, o sea, es decir, vivo en mi propia batalla espiritual, porque es personal la batalla, con el hombre que quiero ser. El programa de Jefferson te hizo daño, te sentiste mal, esos cuestionamientos vienen a raíz de eso o ya los tenías en tu cabeza. No necesariamente en mi cabeza. Yo he tenido que lidiar muchos años con comentarios malintencionados Todos, de, todos, Paco. sí, mucha gente a raíz de mi lesión en el clásico y que tuve que dejar la cancha. Entonces, en realidad, lo que pasó con Jefferson no ha sido peor de lo que yo ya he vivido. De hecho, sí es cierto que al principio es como que te zamaquea, pero después de 14 años, Percy, en este negocio, yo creo que lo hago a mi favor. O sea, cuando de pronto era esto de, el pisapaja era yo, el saltapatrás era yo, o sea, yo no soy galáctico, o sea, yo no estoy en el satélite, o sea, yo he sido un jugador del montón dentro de una bolsa de fracasados y mediocres, entonces no estoy a su nivel porque él jugó Champions League y selección peruana y un mundial y en verdad yo estoy dentro de todo ese bolsón. Dije, ya, perfecto. Si él piensa eso, genial. Si Leao, que también estuvo ahí, dijo tantas cosas, piensa lo mismo, perfecto, vamos a usarlo a favor. Y entonces, yo creo que en ese momento, la verdad, más que me afecte, porque en realidad no me afectó nada, nada de lo que pueda decir gente sobre mí y menos frente a una cámara me puede afectar. Y lo que hice fue subirme a la ola, eh,
dentro de todo este ruido y de toda esta mundanidad. Pero no O me digas sea, que no pero te... no me afectó. O sea, lo que hice fue, lo que he hecho y lo que sigo haciendo es jugar con la misma pelota. Es como que yo no esperaba que me dieran pase. Me dieron pase y ya está, a jugar. Pero no me afectó. Pero Yo, sí, claro, te hace dudar, ¿no? Sí hay un momento en donde sí te preguntas, oye, en verdad, a lo mejor sí fuiste muy malo como arquero. O sea, y todo lo que están diciendo es real, ¿no? O sea, sí, más que hacerme daño, me puso en una zona de conflicto, en una zona entonces, de soliloquio, o sea, de preguntarme, oye, entonces no fue como tú pensabas que eras, no era como tú creías. yo Entonces, no, sí, a lo mejor, entonces creo que por ahí, yo creo, yo pero sí. sinceramente, como que hacerme daño, no. Gracias por estar viendo este video. Para que este proyecto llegue a más gente, los invito a suscribirse, dejar su like y compartir con su gente más cercana. Continúen disfrutando de esta entrevista. Cuando la tormenta pasa, quedas más fortalecido. O sea, Exactamente. lo de Farfán, lo de Jefferson, lo de Leao, situaciones que han Mira, ocurrido, que vienen ocurriendo, para mí son pruebas. te soy sincero, yo no he Son visto para pruebas. nada. Ya ves que hoy en día los chicos te cuentan todo en absoluto. Dios sabe que yo no he visto la entrevista que dicen. No Pero soy tú, ¿qué piensas no soy de de lo que está haciendo consumir. Jefferson en este Correcto. momento? Yo no soy de consumir ese tipo de cosas. ¿No? Yo respeto, yo conozco a Jefferson nada. O sea, lo conozco, creo que lo he visto un par de veces, si no me equivoco, y muy bien, porque se mostró conmigo como yo creo que es. ¿No? Es como yo lo conozco. Este, eh, a Leao lo conozco un poco más, de repente lo he visto más veces, tengo un concepto más formado de él. Pero como tú dices, o sea, yo siento que adoptan un personaje en algún momento y tal. Yo intento, no podría, Paco, tú me conoces, la gente me conoce, sabe que yo no estoy en eso, o sea, de repente pasa el tiempo y ellos también se dan cuenta, no lo sé. Pero en el caso mío, es cuando yo vi eso, son cosas que a mí, no voy a estar jamás de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo no soy así. Después que otros sean así, es su tema. Ellos verán cómo se comportan y cómo asumen también, porque todo tiene consecuencias. ¿Ah? Las cosas no quedan en que hoy día me río y se acabó ahí. No, no. Todo tiene una consecuencia. Todo, absolutamente todo, lo bueno y lo malo. O sea, hoy en día todo el mundo cree que las cosas se logran a través de la diversión. Y nosotros somos, sobre todo nosotros, más que en el mundo, nosotros somos la sociedad más necesitada de trabajar seriamente. Sí, claro. Pero bueno, No, lo que te quería apuntar es que ahora que mientras te escuchaba, eh, pensaba, ¿no? ¿No te hizo daño? Claro, sí, si lo veo desde ese lugar, sí, sí me hizo daño, porque yo creo que sí. sí me hizo Y daño. O sea, no hay nada de malo en decirlo. no, sí me hizo daño. Sí me hizo daño. No me hizo daño a mí, en mi autoestima, en mi valor, en mi amor propio. No, cero. Pero claro, pero sí le hizo daño a mi santidad. Sí. Y la gente no va a entender, pero a ver. A esa parte Sí, sí. más importante de tu vida. Sí Le le hizo hizo daño. daño, sí le hizo Ah, no daño es que le hizo daño a otro. totalmente. Pero no Jefferson, y tampoco Leao, ni tampoco, no, cero. O sea, me lo hice yo, Mm. porque yo me permití ser Jugar con tentado eso. y jugar con Has jugado eso. con lo más sagrado que Entonces, tú no claro, tenías que haber negociado con de eso. acuerdo, tienes razón. Mm. Porque claro, sí le hace daño a mi crecimiento espiritual Claro que y al sí. hombre nuevo. De acuerdo. Ujú. Porque es mucho ruido y es mucha contaminación mundana del mundo. Ujú. Entonces, claro, caes en este engaño, porque es un engaño tribunero que hace mucha bulla y te aleja de Dios. Te cuento una anécdota. Yo tengo una forma de vida. Yo voy a misa diaria. Yo recibo la Eucaristía todos los días. Ujú. Yo visito el Santísimo, hoy lo estoy haciendo todas las madrugadas después de mi trabajo, me voy al Santísimo y hago un poquito de oración. Paso a decirle acá estoy, Señor, y que sepa que estoy de rodillas. Yo leo la Biblia periódicamente, ¿Te confiesas? cuando necesito su palabra, por supuesto, cada 15 días, a veces una vez por semana. Dependiendo, ¿no? Sí, claro, de todas maneras. O Ujú. sea, es decir, yo utilizo las herramientas que el Señor nos ha dejado en su Iglesia Universal, dentro de mi fe católica. Yo me confieso periódicamente, habitualmente, una vez por semana, comulgo diario y hago oración diaria. Yo tengo una hora de oración, una hora en donde me encuentro con el Señor Te voy y a hacer tenemos la nuestro pregunta encuentro. Entonces, que te perdón, haría. Percy, para cerrar. Ujú. Entonces, sí es verdad que estas 3 semanas
que ha habido movimiento, que ha habido tormenta, que ha habido trifulca, Disculpa. que ha habido tanto ruido, yo me he alejado del Señor. O sea, me he permitido estar en el mundo tan metido en esta batalla de egos, en esta lucha de Habla de este orgullo. tiempito, ¿no? Hablo de este tiempito. Ajá. O sea, en toda esta turbulencia Ajá. entre el pisapaja y el saltapatrás, Ajá. y yo gato toro y encuernados y esto, en toda esta batalla espiritual en la que yo me he permitido confundirme, yo me he alejado de mi palabra. Es decir, que te prometo que en estas 3 semanas yo he Me ido a prometes. misa, Me sí, prometes. te prometo, que yo he ido a misa una vez por semana, solo domingos. He rezado menos. O sea, he estado tan perturbado, he estado tan en mí. Hoy te estás dando cuenta Sí, de que efectivamente sí, hoy me sí estoy te dando cuenta. afectó. Sí, totalmente, Es claro. que tenía que Sí, sí, afectarte. claro. Acuérdate, para que continúes, de que Dios permite cosas. Claro, Y es posible que esto se haya permitido para algo. Mira por qué lo totalmente, permitió. Ya te totalmente. pasó, Como con Job, ¿no? pero mira qué es lo Sí, que claro. exactamente. Y también es verdad que también te daña porque hay momentos en donde doy testimonio y son muy puntuales y muy cortitos de la grandeza de Dios. Pero claro, la gente no entiende que los hijos de Dios somos imperfectos y que la Yo te iba a hacer perfección, un rato, claro, cuando me decías que vas siempre a misa, te dije, te voy a hacer la pero pregunta mundana. dale, dale. Te dicen, ¿y tú te crees, y por eso te crees bueno? No, Ya, dilo todo lo entonces. contrario, no, yo Dilo. voy a misa porque si no, no puedo. O sea, yo al contrario, yo no voy a misa porque sea bueno. Yo voy a misa porque estoy repleto de mundo, porque voy a misa porque soy frágil, porque soy hombre. Voy a misa porque El paralelo del doctor, ¿no? O sea, al médico no van los que están sanos. sí, no voy a misa a golpearme el pecho. La gente en verdad tiene una confusión enorme. No voy a misa a golpearme el pecho y decir Señor y después salgo a nuevamente pecar. Claro. No, voy a misa porque son las herramientas que yo tengo, que yo necesito para poder vivir en santidad, para alcanzar mi salvación. Porque yo le dije, sí, te quiero, listo, ven, entra. Ya, sí quiero. Como le dijo María, hágase tu Tu voluntad. voluntad. Entonces yo también le dije, hágase tu voluntad. Y yo voy a misa para sostenerme de su mano, Correcto. para no alejarme de él, ¿Han para pasado poder vivir momentos? con él. Entonces, claro, no es para aparentar, para golpearme, pero cuando tú tienes esta vida, das este testimonio y de pronto sales en televisión diciéndole gato toro, Te va a pasar, te va a o pasar. sea, hay una doble moral, Te va a pues. pasar. Dime una cosa, ¿qué momentos duros has pasado en la televisión? No, no han sido pocos, han sido muchísimos, ¿no? Han sido algunos en Más los que en el que... fútbol, obvio. Sí, claro, por ¿Sí o no? supuesto. En el fútbol viví muchos momentos difíciles porque jugaba solo uno y me tocó ser suplente muchas veces Ujú. en varios lugares. Y, y siento que no estuve preparado emocionalmente para aceptar mi suplencia. Nunca. Yo me acuerdo que yo tuve una conversación por teléfono, si no me acuerdo contigo, hace mucho tiempo, mucho tiempo. Tú todavía estabas jugando y algo de eso me comentaste. ¿Entiendes? Sí, Sí. tenías un problema Un problema con de... eso. Sí, claro. O sea, era Porque tenía un que problema tenías con... que jugar porque si no, no tenías que jugar. Sí, exacto. Mm. Y eso tiene que ver también, entiendo, en mi formación. Yo vengo de un hogar en Sí. donde mis padres, con mucho amor, me han dado todo. A mí la vida no me ha costado tanto. Ujú. Para mí, no, ¿Te refieres no, a lo material? a lo material. Hablo Ujú. siempre de lo material porque hasta que no conocí al Señor, para mí no había nada espiritual, era todo material. Entonces, a mí la vida desde la mirada material, de la mirada del mundo, no me costó nunca. O sea, fui a un colegio de paga. ¿Y a qué te refieres Entonces, me con refiero que, entonces, creo cómo afectó? que cuando tú no has luchado por tu pan, cuando tú no has ¿Tú peleado crees? por tu pan, creo, me parece que aparecen momentos puntuales en donde te emberrinchas, en donde Sí. no tienes esa capacidad de aguante y de agradecimiento y de sufrimiento y de silencio y de paz, en donde haces Eres un patalear. niño creído que quiere todo, Tal que cual. tiene que tener todo lo que Eso, listo, le gracias. pide. Entonces yo creo Eso. que eso me jugó siempre en contra, porque era un niño engreído que cuando fue niño decía, papá, quiero viaje, y había viaje, Claro. ¿me entiendes? Pues claro, ya después en el fútbol como adulto, Quiero asumir, ser titular y ya no podías. ya no, porque, Ya no ¿me entiendes? dependía No de dependía ti. de papá, dependía de otra decisión, un Claro. poco de ti, un poco también del compañero que competía. Entonces, claro, en el fútbol pasan momentos difíciles. En la televisión he pasado momentos muy duros, pero muy duros, ya como adulto, porque ha habido desempleo, ya con hijos, entonces ya es, ¿y ahora qué hago, no? Han habido momentos en donde he tenido conflictos también con empleadores. Han habido momentos de censura
y momentos de funadas, como le dicen, en medios digitales por una posición ¿Qué ideológica es lo que que menos te gusta que te hagan? Que tú dices, mira, ¿sabes qué? Hazme esto, tal, tal, tal. Pero esto no me lo hagas porque sí vuelo. Uy, qué buena pregunta. Es que yo me lo he hecho varias veces. Qué buena Yo sí sé pregunta. ¿Tú sí perfectamente, sabes cuál yo es? sé perfectamente qué es lo que Sí. no. O sea, ¿En tu en el caso cuál es? fútbol, es que son diferentes escenarios, ¿no? Sí. En el fútbol, todo lo que quieras. Porque finalmente todo lo tenemos. Ahora, con lo que yo luchaba, siempre luché porque no sean falsos. ¿Me entiendes? O sea, Con la hipocresía. claro, que eso es Uy. común. Entonces, yo decía, que me maletees, maleteame. Que, que seas cobardón, también. ¿No? Porque cada uno es como es. Sí, yo, tantas cosas que somos. Pero eso sí, si estamos en un grupo y yo veo tu falsedad, y a mí me pasó, Paco, me pasó y los chicos son testigos, los compañeros, yo chapé a un par del cuello y tal, ¿no? Aprovechando un poco también mi jerarquía, porque nos peleábamos. Entonces, esas cosas yo no las aguantaba en el fútbol. Jamás las aguanté. De hecho, con Burga, con el presidente, me llevé a pelear con Burga, o sea, fue un laberinto eso, porque me subí en su oficina, no me quiso comprar el pasaje y tal. Ese abuso, no lo podía soportar. En el fútbol, ¿tú has conocido una persona que sea capaz de manejar la fama? Qué buena pregunta. Ya, yo te la voy a responder antes que tú me respondas. Por favor. Yo no conozco a ninguno. A nadie, ¿no? Y mira No, que he no se estado puede. en muchos Sí, niveles claro. del fútbol y en ningún nivel hubo una persona que maneje la fama. Lo que sí han hecho es unos manejarla mejor que otros, Claro. pero la fama te llega y te destruye. A todos. Unos más, unos menos, pero a todos. Es Entonces, que la popularidad además también es un espacio de poder. claro, llega. Te pone en una posición de poder en la sociedad. La palabra fama y te es confunde, ¿no? muy chiquita, es ¿no? muy O sea, chiquita, muy acabas de corta, pero por mencionar la ejemplo, palabra poder, pero, plata. O sea, ¿tú crees que vas y a poder todo, con eso? pero al final todo, Percy, termina de alguna manera como dándole vuelta a un mismo pecado, que es la soberbia. O sea, exacto. Entonces, claro, Yo te hablé de la fama por claro. llevarlo a nuestro, ¿no? A Y nuestro eso, pues, terreno. ¿qué hace? Eso alimenta nuestro ego, nos pone a nuestro, ¿Y sabes qué a es lo nuestro peor de yo, lo todo? pone por acá. Cuando no lo aceptan. Yo veo mucho cómo pasa, ya lo pasé yo y lo sigo pasando, pero veo cómo hoy en día los chicos, tú has mencionado la palabra soberbia. ¿A cuántos le preguntas y te dicen, no, yo no soy soberbio? Yo cuando escucho eso me da risa. ¿Sabes por qué? Porque no hay forma, pues. O sea, todos los seres humanos, Todos tenemos soberbia. soberbia. No, pero anda, mira cuántos te dicen, no, yo no soy soberbio, yo soy humilde. La palabra humildad está tan trastocada que ahora todo el mundo es humilde. ¿Qué tanto te tocó el tema Y de tu Dios no papá? quiere santo. Perdón, el tema de mi El tema papá. de tu papá. Uy, fue muy fuerte. ¿Mm? Sí, fue muy fuerte. Yo te dejé, o sea, yo cuando jugábamos todavía, Mi padre estaba, vivía, estaba mi vivo padre tu murió papá, en el ¿no? 2000, sí, estaba. Claro. Mi padre me acompañó hasta el 2019. Ujú. Se fue un año antes de pandemia, felizmente. Mira, al final creo que también la vida fue generosa porque mi padre era médico Sí, y no claro. sé si él hubiese aguantado en casa, a lo mejor si hubiese ido a una emergencia, tal. En fin, y era un hombre grande, tenía 82 años. Pero él se fue bien, o sea, él estuvo Se entero. fue de pronto, sí, estaba entero. Mi padre tenía un puesto político. Él era presidente ejecutivo de CISOL, que son los hospitales de la Solidaridad. Trabajó 6 meses como presidente de directorio y tenía la actividad de un hombre de 40. Se levantaba a Sí. las 6, iba a sus directorios, tenía consulta, operaba, físicamente estaba intacto, estaba entero. ¿Qué extrañas de...? Fue un infarto fulminante el que tuvo. Ah, no se Mi esperaba padre. tampoco, entonces. No. Entonces fue muy duro porque no tuve el tiempo de poder despedirme Tú de despedirte de él. y él de mí. Entonces, claro, guardo un recuerdo lindo, maravilloso que ocurrió el fin de semana en la Granja Azul. Em, ¿Se fueron en buena lid? ¿No? sí, sí, creo que no. No sé, sí. A veces pasa eso, ¿no? Sí, fue difícil. Fue difícil porque los últimos años míos con él en vida también fueron mis peores años, ¿sabes? O sea, creo que cuando yo he visto el infierno de cerca y he sentido ese fuego,
fueron los años últimos de él. Entonces, él también tuvo que tragarse un hijo que yo ya no era, ¿me entiendes? O sea, mi tocar fondo, Ujú. mi, Qué mi, fuerte eso de tuvo que tragarse un hijo que ya yo no era. claro, yo ya no ¿Tú era, crees pues. que de alguna forma contribuiste a un malestar en sus últimos años? Es una pregunta que siempre me he hecho, ¿sabes? ¿Tú crees? Creo que sí. Creo que lo hice sufrir mucho. Así. Y él sufría mucho con ese hombre, ¿no? Él sufría mucho con ese hijo que él veía se estaba perdiendo, que me lo alertaba, que me lo decía, que me lo anunciaba desde su experiencia de hombre. Y él sufría mucho con ese hombre mío, con ese hijo suyo que se estaba perdiendo en manos del mal y que se estaba yendo a las Paco, profundidades. Mira, no ha sido fácil, esos años han sido bien difíciles. Y, y cuando murió, inclusive te diría que una semana antes habíamos tenido un conflicto también, habíamos discutido, me decías de la Granja Azul. perdón. Me decías de Ah, la Granja Azul que tuviste. pero Dios es generoso, porque Él es misericordioso siempre. Su misericordia es siempre. Y en la Granja Azul tuvimos nuestra despedida, que fue 3 días antes de su muerte, ¿no? De que se vaya. En la Granja Azul nosotros fuimos con mi madre, mi padre y 2 de mis hijos. Yo tengo 3. Eran chiquitos. Fuimos con Almudena y con Emilito. Y la pasamos lindo, la pasamos increíble. Yo los invité, comimos, él comió muy bien. Y tú sabes que al fondo de la Granja Azul se han ido, hay unos juegos. Y están los juegos que son más lúdicos, que son más para grandes, que son los pedalones, tal. Ujú. Y también están, pues, los pasamanos. Y ahí hay, lo estoy viendo, un arbolito puesto en un rincón que da sombra. Y mi viejo se arrimó contra ese árbol. Él se sacó el saco, se abrió la camisa, se puso el saco acá en la mano. Él usaba estas gorritas La de Vareta. y lentes oscuros. Era un hombre muy distinguido que tenía una percha muy imponente, muy guapo. Y la mantenía hasta el final. Y yo jugaba con mis hijos, ¿sabes? Mi matrimonio ya estaba mal para ese entonces. Estaba en una gran crisis. Y yo jugaba con mis hijos. Yo jugaba con ellos. Y él nos miraba a la distancia, ¿sabes? Nos miraba de lejos. Y yo lo quedé mirando y él me quedó mirando. Y yo sentí que él me dijo puntualmente, perfecto, ya está, todo va a estar bien. Yo sentí que con Que se su mirada despidió. él, Que se él, despidió. él se despidió. Eso lo he visto después, ¿sabes? O sea, ¿Lo sinceramente, has visto? ¿Te refieres a que en el tiempo lo Dios has me lo ha interiorizado? sí. Sí, porque tengo esa imagen y la tengo siempre como un recuerdo muy vivo y lo estoy viendo y siento que él se despidió en ese momento de mí. Fue como que él sintió que ya, Que que yo me iba a encaminar y que yo iba a ser un papá presente, que iba a todo ser va un a buen estar bien. papá y que yo iba a estar al pie del cañón para su familia. Y yo siento que ahí él soltó. Y después de ese momento, que es muy místico, ¿sabes? Ese momento es místico, ese momento no hay Sí, sí palabra. te entiendo, sí te entiendo. Ya él se acercó y me dijo, vámonos ya que me siento un poco mal, me estoy sofocando, ¿no? Ya él se estaba despidiendo en ese rato. Yo creo que sí. Sí, Si porque hubieses él, tenido la oportunidad de decirle en ese rato, ¿qué le hubiese dicho? Si te hubiese dado un minuto en ese rato, ¿qué le hubieses dicho? yo le pido perdón, Porque tú sabías. sí, En ti tú por haberme, sabías. sí, claro, pedirle perdón por haberme perdido en el mundo, ¿no? En la confusión del mundo, sí, por haber, sí, por haber sido em, un hijo que yo sentía que sobre el final lo estaba decepcionando, porque yo tuve una relación con él muy estrecha, Muy dependiente de él. muy dependiente, Yo siempre te sentí así también. sí, muy dependiente, y siento que yo lo hice muy orgulloso siempre, y que él estuvo siempre muy cerca a mí, pero esos últimos años de su vida, los últimos 2 por lo menos, yo siento que yo lo hice muy infeliz. 2 años, Paco. Sí, fueron 2 años en donde yo siento que lo hice muy infeliz, ¿sabes? Pero bueno, pero mi corazón estaba podrido, entonces no había nada bueno de mí.
Claro, no tenía Por forma. acá sale lo que tienes acá. Y acá no había nada bueno, entonces no salía nada bueno, ¿sabes? No entiendo Y cuando tú dices, le fallé a mi papá. sí, ahora te voy a No decir. tomabas. No, No eras un tipo... nunca he probado una droga Puta. en mi vida, jamás. Pero tenía problemas de conducta, Ay, Paquito, créeme que ¿me lo que me entiendes? estás diciendo, Y claro, yo ya lo tenía en mi cabeza. claro, estaba como un infierno. Pero cuando murió, yo creo que caí en una depresión muy grande, ¿sabes? Que no lo pude, no la identifiqué porque me mantuve anestesiado siempre. Tú sabes que él murió un 11 de septiembre y yo tenía un contrato con Natura, porque yo hago eventos corporativos Sí, sí, además, sí. Sí. como presentador. Ujú. Y eran dos fechas, eran dos o tres, o cuatro, ya no recuerdo, pero una convención con 500 colaboradoras por día, ya pagadas, pactadas, comprometidas. Mi padre muere un miércoles, jueves lo velamos y viernes lo enterramos. Yo trabajé esa mañana, jueves y viernes. Yo fui El a día de su entierro. los 2 días, claro. O sea, estuve en el entierro, pero eran muy temprano, ¿sabes? Eran de 8 a 10. Eran 2 horas de estas convenciones en donde yo iba, presentaba a los gerentes, hacíamos dinámicas de empoderamiento, jugábamos, tal. O sea, tú tenías que estar con el ánimo al tope cuando lo Mi tenías papá por el estaba suelo. muerto. Por el suelo. Claro, el jueves lo estábamos velando, yo tenía que estar ahí, y el viernes lo teníamos que enterrar a la 1 de la tarde, y yo estaba haciendo reír a la gente. ¿Qué piensas de eso, papá? Pienso que en su momento quizás fue una lección de protección mía. Me escudé en el hecho de que mi papá siempre decía que la fiesta tenía que continuar, pero también creo que O fue sea, una... tú creías que estabas haciéndole honor a lo que él te había enseñado. Sí, pero también creo que fue una confusión, ¿no? Fue un engaño, porque lo que mi papá necesitaba en ese momento era que yo me despida de él, que yo lo No, acompañe a tiempo el que lo completo. necesitaba eres tú. Tu papá necesitaba que tú necesites eso. No era tu papá. Tu Bueno, papá ya estaba donde o yo eras tú. necesitaba Tú también necesitabas. iniciar mi duelo. Entonces yo me di cuenta que mi padre estaba muerto como un año después, cuando, cuando estábamos en mitad de la cuarentena. Caramba, mi viejo. Porque claro, me negué, entré en negación y lo llené con trabajo y lo llené con actitudes y conductas y bueno, y creo que donde se desata la depresión, pero que no logro identificar, ¿me entiendes? Porque hay depresiones funcionales, Ujú. pero que te van matando. Literal, te matan en ¿La silencio. identificaste en algún momento? ¿O siempre fue de esas depresiones que aparentemente no se ven? No, yo creo que la segunda, nunca la vi, Nunca la viste. nunca la vi. La he visto en el proceso de sanación cuando el Señor me ha intervenido. Fue como que viví en depresión, esas que no se reconocen, que son funcionales, Ujú. pero que te van matando, que te Claro. van matando, destruyendo. Y cuando ya estás sanando sin saber que estabas en este proceso, el Señor te permite, oye, esto pasó contigo. A mí me ha pasado. ¿Te ha Bueno, pasado eso? yo he tenido. Sí, Increíble. claro que sí. Me ha Y ahí pasado. pasan cosas maravillosas porque de pronto se desatan nudos y empiezas a llorar, y empiezas a clamar. Y bueno, pero Cuando. ¿cuándo creo que empieza mi sanación? Y es un tema que yo te quiero mucho, sabes que es como mi hermano. No quiero profundizar en el tema, Tranquilo. por respeto también a ella y a su familia, pero creo que mi salvación, curiosamente, empieza el día que mi esposa me deja. El día que mi esposa me deja, ese día yo empiezo a interiorizar que mi viejo estaba muerto, que mi madre estaba físicamente muy mermada, porque a los 2 años de la muerte de mi padre, mi madre tuvo 3 isquemias y quedó hemipléjica, ¿entiendes? Con dificultad de habla, de conexión, nunca más se pudo mover, paralítica. Dime una cosa. Entonces, claro, y encima mi esposa me dejaba decir, mierda, en 4 años pasó todo esto, ¿y en dónde estuve todo este tiempo? ¿Qué perdido estuve? Que no me di cuenta que todo esto estaba pasando. Y Cuando ahí tú fue dices, como que, mira, cuando tú dices mi esposa, te digo porque más o menos trato de captarte. Pasa lo de tu papá.
pasa lo de tu mamá. Sí, tranquilo. Cuando pasa eso y encima pasa que tu esposa te deja, corrígeme si me equivoco, la única persona que en ese momento podía sostener el equilibrio en ti era tu esposa. Y tu esposa, al Mi cable a realizar, tierra, el amor de mi vida. al dejarte, y seguramente lo es hasta el día de hoy, ya te dije yo sobre eso, y al dejarte, sientes que esa ancla que tú tenías para mantenerte firme, lo poco que podías, se te cae. Y cuando se te va eso, todos los problemas se te agudizan y los ves con más claridad. 100%. Me fui a la mierda, literal. Y solo me sostuvo la mano del Señor, que ya había empezado mi conversión, eh, y mi trabajo. Que si en ese entonces yo hubiese perdido todo como Job, Ujú. menos la vida, no sé qué hubiera sido de mí, la verdad. Te decía, bueno, la pregunta de Job, que a mí siempre cuando entran pasajes bíblicos, me, me dan ganas de hablar, ¿no? O sea, atentaste contra tu vida. Bueno, tú sabes que en nuestra doctrina uno peca de pensamiento, palabra, Obra y obra y omisión. omisión. Entonces, desde esa mirada cristiana, sí. Sí. Sí, claro. Sí, porque lo consentí. Lo pensé, lo consentí en mi corazón y solo que no fui capaz de poder eh, elaborar el plan. Elaborar el plan. Claro, porque yo entiendo que cuando uno quiere atentar contra su vida, uno quiere hacerse daño, Ok. primero lo piensa, después lo consiente y después lo Lo acciona, ¿no? ejecuta. Ya, yo me quedé solo en las primeras dos fases, ¿no? O sea, estaba tan hecho mierda, estaba Bueno, tan, eso se traduce en sí quería, pero nunca tuve el valor de hacerlo. algo así, ¿No es cierto? algo así. Bueno, eso es lo que normalmente suele pasar. Ahora, ¿por qué te preguntaba esto? Porque Pero porque no podía más, ¿sabes? Y porque la verdad estaba ahogado. O sea, ahogado en un loop, en un círculo en donde no había ¿qué salida, es lo que ¿sabes? sientes en ese momento? Yo te puedo decir, pero tú dime, ¿qué es lo que sentías? Lo único que querías en ese rato, ¿qué es lo que era? Era escapar. Exacto. Descansar. Sí. No querías sentir Pero no dolor. tenía paz. No querías sentir. Exacto, Estaba mal. exacto. Y claro, y mal estando además con trabajo y con éxito material de número en el mundo. Porque curiosamente me iba increíblemente bien en el deportivo. Me iba tan bien que la secuencia empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y termina separándose el noticiero y termina siendo un programa propio. Porque los números eran increíbles. Se te Nos veía muy tumbábamos a bien. todos los que nacían en otro lugar. Laboralmente hablando, estabas espectacular. Pero en ese Espectacular. aspecto no. En aspecto de hombre, no. El año pasado, eh, con mis hijos íbamos a verlo todos los domingos a mi papá. Bueno, cuando los tengo, ¿no? Cuando están conmigo, el fin de semana que están conmigo, los domingos, íbamos a dejarle claveles. Hemos parado con eso. Hay que retomarlo. Pero a mi papá le gustaban los claveles. Y él siempre contaba que cuando era niño era muy duro para él cuando iba al colegio por el Día de la Madre, porque los que tenían a la mamá con vida, quizás me confundo el color, llevaban aquí en el solapero un clavel rojo. Y a los que la tenían muerta, blanco. Y que habían algunos muchachos que tenían, entonces que era muy fuerte para él. Pero le gustaban los claveles. Entonces, el año pasado, largos domingos íbamos a ponerle sus claveles. Por respeto, ¿sabes? Largos domingos. Sí, pues íbamos varios domingos. ¿Por qué el clavel? ¿Qué le representaba el clavel? Yo no sé exactamente qué le representaba, pero era una A flor él que le a él le gustaban gustaban los claveles. los claveles. Sí, le gustaban. Sí, le Y gustaban. ustedes sabiendo eso, Íbamos le llevaban sus y con mis claveles. hijos íbamos con mis tres. Sí, era un momento de respeto también a él, ¿no? De decirle, oye, yo sé que no estás en este plano, yo sé que no estás acá Ujú. físicamente, yo sé que ya estás con el Señor, pero, pero quiero que sepas que no te olvidamos y que en este plano te respetamos, ¿no? Quiero que mis hijos sepan que ahí está su abuelo y que quién fue su abuelo y de dónde venimos. Y Le cuentas a tus sí, claro, hijos toda esa sí, historia, toda, pero toda, toda, completa. toda con lo tuyo.
Sí, O sea, sí. Con lo mío todavía no tanto porque son chicos, ¿sabes? Claro, No están listos todavía, pero se los contaré también. claro. Tienen 12, Es que no hay forma 8 y de... 6. Si no, no puedes... No, porque hay que romper cadenas. Hay que romper cadenas. Y entonces íbamos al cementerio y un día, cuando las cosas pasan, porque uno no las planifica, sentí acá que yo tenía que despedirme. Entonces mis hijos gozan mucho en el panteón. Le ponen agua a los otros, Claro, claro, claro. se suben a las escaleras, corren, son niños. Claro, ellos lo ven de esa forma. Entonces me quedé solo frente a la tumba de mi viejo y ellos corrían y gritaban. Entonces, en un lugar tan silencioso, en donde hay tanto silencio, de pronto había bulla de niños. Claro, Y ahí tuve mi conversación final con mi padre, ¿no? conversaste con tu papá. Y yo le dije que ya está, que suelte. Que si aún no había soltado, en cuanto a mí, que se quede tranquilo. Yo siempre digo que ahí es donde tú tienes que tener en claro qué es lo que él quisiera. Claro. Porque si bien es cierto, como dices tú, en este plano no lo puedes escuchar, solamente tienes que irte para atrás y decir qué es lo que él quisiera. Con lo que él, sabiendo qué es lo que él quisiera, él lo que quiere es verte tranquilo, Y eso le verte en dije. paz. Yo le dije, quédate tranquilo, le dije. Ya estamos bien, le dije. Ya estamos bien. Ya descansa. Ya estamos bien tú y yo, le decías. O sea, te referías a los dos. Me A ti y a refería él. no a él, me refería A todos. a mi familia. Claro. Él sufría mucho porque me veía perdido y no me veía tomando las riendas de un hombre de No te familia. veía capaz. No me veía capaz de poder asumir el rol que tiene que asumir un esposo dentro del núcleo más importante de la sociedad, que es el matrimonio. Él no me veía capaz de poder asumirme como San José y de ser un esposo protector, amoroso, Ujú. obediente para mi familia, para mis hijos y para mi esposa. Y él se preocupaba Él por eso. se preocupaba mucho por eso porque él sentía que yo era un inmaduro, que estaba en otra y ¿Lo que eras? literal, yo sí, claro, Él sabía. él lo sabía. Y era por eso su sufrimiento. Claro. Su sufrimiento tenía que Su ver con el sufrimiento hecho de era que tú no asumieras tu lo que rol. me correspondía, Ujú. ser cabeza de familia y ser el padre que extiende el brazo de protección Claro. y que trae el pan con el sudor de su frente. Entonces, en ese momento yo le dije, oye, ya está, descansa, ya está, ya está, ¿Tú ya sabes lo que soy. eso que Quiero tú- que sepas que estoy bien, quiero que sepas que estamos, tus nietos, Claro. bien. Lo que tú querías Lo que tú ya querías se dio. ya se dio. Ya soy Eso es. un San José. Ya soy un hombre, ya soy una cabeza de familia. Estoy a tiempo completo para tu sangre. No se van a quedar atrás. Para tu sangre. Vamos a estar bien. Así que, Paquito, yo quiero darte gracias porque esta entrevista, de todas las que he tenido, de todas, que he tenido varias, es la que más me ha permitido decirle a la gente, yo creo en Dios, amo a Dios, soy un pecador, necesito de Él y seguiré con Él hasta que Dios me lo permita. Y a través de esta entrevista he podido decir eso. Gracias a que Dios te utilizó a ti como instrumento para que tú, de alguna forma, me lo digas a mí. Así que eso yo lo valoro mucho, Paquito. Te pido, por favor, que te mantengas fuerte. Me tienes acá. Esta entrevista se termina, pero vamos a seguir comunicados, Dios mediante, y conversando y caminando en la vida hasta donde Dios nos lo permita. Se dio. Yo entiendo Así que se es. dio porque yo entiendo que tú tenías un esquema No hay nada. de preguntas Nada. Todo se dio como se y dio, ocurrió como Dios lo permitió. Y ya está. literal en sus Y aquí tiempos. estamos. Y como él dice, en donde hay dos o más en mi nombre, Ahí estoy yo. Pues bien, con esto nos despedimos, amigos de Fuera del Sistema. Ha sido una entrevista más especial de nuestro programa. Esperamos, Dios mediante, poder continuar viéndolos. Y no se olviden de suscribirse, darle like y todas las cosas que hoy en día se hacen en las redes. Pero lo más importante, recuerden que lo que tratamos de hacer es aportar. Reciban con mucho cariño lo que hemos tratado de aportar hoy, Paco y yo. Un abrazo. Que estén bien. muchas gracias.